Finalmente, sucedió. Tras unos meses de angustia, el primer ministro de Canadá dimitió este lunes, sumando a Canadá a ese club de países con una gran crisis política. En el día de ayer, Justin Trudeau... Sí, lo sé, en el otro vídeo hablando de Canadá pronuncio Trudeau. Mis disculpas, ni me había molestado en ver cómo se pronunciaba. En el día de ayer, Justin Trudeau presentó su dimisión, algo que ya se esperaba después de una gestión a la que es muy complicado encontrarle algún punto positivo. En 2024 hemos sido testigos de unos cuantos colapsos de gobiernos. Francia, cuyo futuro está en el aire, Alemania, cuyas elecciones se celebran en enero, España también está ahí en el alambre, está por ver si termina dimitiendo o no, y Trudeau, a pesar de haberlo hecho en el año 2025, si contamos el año como 365 días, entra también dentro de esta ecuación. Hace unas semanas analizábamos su gestión aprovechando uno de los delirios de Trump diciendo que quiere convertir a Canadá en el estado número 51 de los Estados Unidos. En ese vídeo vimos cómo los resultados de su gestión vendrían a ser uno de los grandes motivos por los cuales este gobierno ha colapsado. Pero hay más cosas detrás de esta gestión, y una de las más destacables tiene que ver con su política migratoria, donde el mismo Trudeau quiso dar marcha atrás tras ver los evidentes desastrosos resultados. Pero si queréis saber más, quedaros viendo este vídeo. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Para que os hagáis una idea de lo que ha sido su administración, el dólar canadiense aumentaba su valor respecto al dólar tras el anuncio de su dimisión. Parece que estaban un poquito hasta los huevos del flamante primer ministro canadiense. La administración ha sido salpicada por varios episodios dignos de una comedia de bajo presupuesto. Desde pintarse la cara de negro para disfrazarse de una especie de Aladdin en un episodio de Blackface, que Xi Jinping lo regañe como si fuese su hijo desobediente por haber revelado conversaciones privadas, hasta teorías conspirativas que lo declaraban hijo bastardo de Fidel Castro y por herencia genética iba a instaurar la dictadura comunista en Canadá, y por si fuera poco llegó a sufrir un ataque de ansiedad porque un par de camioneros después de su siesta decidieron bloquear las calles en plena cuarentena. Cosas del primer mundo. Sé que los latinoamericanos estáis celosos de que estas sean sus preocupaciones. Pero bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que fue su maravillosa presidencia y por qué los mercados están tan entusiasmados por su renuncia. En su primera administración, entre el año 2015 y 2019, Trudeau impulsó políticas fiscales expansivas destinadas a fortalecer la clase media y fomentar el crecimiento económico, donde una de las medidas más destacadas fue la de prestación por hijos de Canadá. El crecimiento de la economía durante esa época fue modesto, con unas tasas cercanas al 3% anual. En el año 2019, la economía mostró signos de desaceleración, con un crecimiento del PIB del 1,7%. Factores como las tensiones comerciales con Estados Unidos y la incertidumbre global ejercieron presión sobre los sectores manufactureros y de exportación. Esta pérdida de dinamismo fue un preludio a los desafíos más graves que enfrentaría en el año 2020 debido, evidentemente, a la pandemia. El impacto económico de la pandemia en el 2020 agravó los problemas ya existentes, especialmente en el sector energético. La producción de petróleo y gas sufrió una reducción significativa por la caída de los precios del crudo, que llegaron a niveles históricamente bajos en abril, incluyendo precios negativos en los mercados de futuros. Esta situación, combinada con la oposición a proyectos de infraestructura como el oleoducto Keystone XL, limitó la capacidad de exportación del país. Pero en términos generales, la pandemia del COVID causó una contracción histórica de un 5,4% del PIB canadiense en el año 2020, la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial. Y los sectores más afectados, evidentemente debido a las restricciones, han sido el turismo y hospitalidad.
Durante la pandemia del coronavirus, el gobierno de Justin Trudeau implementó varios programas de estímulo económico para apoyar a los ciudadanos y las empresas afectadas. Una de las principales políticas fue la prestación canadiense de emergencia, que proporcionó unos $2,000 mensuales durante hasta 4 meses a trabajadores que perdieran sus ingresos debido a la pandemia. La implementación de esos programas tuvo como consecuencia un aumento significativo de la deuda pública de Canadá. En el año 2020, la deuda se disparó hasta el 118% del PIB, un nivel sin precedentes en la última década. La reapertura económica evidentemente fue un alivio para la economía canadiense, la cual experimentó un crecimiento notable de un 4,9% del PIB, y en noviembre de ese mismo año el PIB ya habría superado los niveles previos a la pandemia, pero estaba a punto de llegar otro golpe, sí, el de la guerra entre Rusia y Ucrania. Canadá, como productor de petróleo y gas, se benefició inicialmente del aumento de los precios de la energía debido a la reducción de las exportaciones rusas a Europa. En el sector agrícola es donde más sufriría Canadá, ya que al ser Rusia y Ucrania los principales exportadores de fertilizantes, ese flujo se interrumpió, provocando un aumento del 25% de los precios de los fertilizantes en Canadá. La industria manufacturera y aeroespacial canadiense también se vio afectada debido a la dependencia de Rusia para el suministro de titanio. Esto, evidentemente, tuvo un impacto en el crecimiento económico de Canadá. En el año 2023, el crecimiento económico se desaceleró al 1,3%, con una inflación que rozaba el 7% y un banco central que no paraba de elevar las tasas de interés. Hemos comentado un poquito por encima los resultados. Si queréis ver las políticas con un poquito más de profundidad, podéis ir al vídeo donde hablábamos de cómo Trump quiere anexionar Canadá. Lo tendréis en la descripción y en la pantalla final, ya que ya sé, mis niños, lo que estáis esperando con ansias, y es su infame gestión de la política migratoria. La política migratoria de Justin Trudeau, puesta en marcha en el año 2015, ha sido guiada por una visión pro-inmigración y multiculturalista. Los seguidores habituales de este canal ya sabréis nuestra visión acerca del tema. Y si sois nuevos, podéis suscribiros ya que estáis, y de paso buscar en YouTube Economy, multiculturalismo, y os nutrís de conocimiento. El objetivo, a grandes rasgos, era el de suplir la mano de obra que faltaba debido al envejecimiento demográfico. Para lograr esto, el gobierno de Trudeau ha incrementado gradualmente las metas de inmigración, alcanzando los 465.000 nuevos residentes permanentes en el año 2023, con planes de llegar a los 500.000 en el 2025. Todo hay que decirlo, no era una barra libre a la inmigración, la idea era priorizar a los inmigrantes con estudios y altas cualificaciones. El sistema Express Entry, basado en puntos, ha sido uno de los programas más destacados, priorizando a aquellos con habilidades, experiencia laboral y educación superior. En cuanto a los refugiados y solicitantes de asilo, Canadá ha mantenido un fuerte compromiso humanitario, siendo uno de los principales destinos para los refugiados a nivel mundial. Entre 2015 y 2023, el país admitió a más de 50.000 refugiados sirios, además de seguir aceptando personas provenientes de otros conflictos, como el de Ucrania. Y esto de aquí ha tenido efectos deseados, pero otros muchos que no se esperaban, o mejor dicho, no quisieron ver. En el 2023, el 82% del crecimiento poblacional provino de la inmigración, lo que ha ayudado a compensar las bajas tasas de natalidad y el envejecimiento de la población. Los inmigrantes han contribuido a llenar vacantes en sectores esenciales como la salud, la tecnología y los oficios más especializados. En el año 2023, el 61% de los residentes permanentes admitidos pertenecían a clases productivas, lo que ha fortalecido la productividad y la innovación del país. Sin embargo, la inmigración ha generado algunos efectos negativos. Uno de esos efectos ha sido el desequilibrio de género en la población, ya que la inmigración ha estado dominada por hombres, alterando la proporción de género en el país. Este desequilibrio tiene impactos sociales como la dificultad para formar familias y sus efectos en la estabilidad social y la natalidad. Después de esto, hubo efectos sobre el mercado laboral no demasiado deseados, sobre todo en sectores de baja cualificación.
aunque no ha provocado un aumento en el desempleo de los canadienses nativos, estudios sugieren que la llegada masiva de trabajadores temporales ha ejercido presión a la baja sobre los salarios de estos sectores. El mercado inmobiliario también ha sufrido las consecuencias del aumento de la población. En el 2023, Canadá sumó unos 1,2 millones de nuevos habitantes, pero solo se iniciaron 200.000 viviendas nuevas, algo que empeoró aún más la crisis de vivienda. El precio medio del alquiler aumentó un 22% en 2 años, llegando a $1.610 mensuales en diciembre de 2023. Además, en ciudades como Toronto o Vancouver, los precios de las viviendas aumentaron en un 15 y un 10% respectivamente, debido a la alta demanda impulsada por la inmigración. Hay estudios que sugieren que un aumento del 1% de la inmigración podría aumentar los alquileres entre un 0,5 y un 1% y los precios de la vivienda entre un 1 y un 2%. Pero ya para terminar, hablemos de la presión sobre los servicios públicos. En el 2023, el número de estudiantes internacionales alcanzó las 560.000 personas, lo que ha sobrecargado las universidades y los sistemas de salud. La trampa de la población, donde el crecimiento demográfico supera el crecimiento económico, ha reducido el stock neto del capital per cápita. En resumidas cuentas, se limitó la capacidad del gobierno para invertir en la infraestructura y servicios públicos, algo que llevó a nuestro amigo Trudeau a decir: se acabó la inmigración. Hay que tener un talento sobrehumano para gestionar tan mal uno de los países más estables y prósperos del hemisferio occidental. Canadá, antes de Trudeau, era el ejemplo de una gestión económica impecable y era el país al que no le afectaban las crisis. Y en una sola década ha conseguido revertir todo esto. Una nación que operaba en piloto automático, conducido por una manada de chimpancés con rifles de asalto. Enhorabuena. La moraleja de esta historia es que no importa qué tan estúpido o incompetente crees que seas, nuestros políticos están ahí para hacernos recordar que nunca hay que subestimar su capacidad de superarnos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Vosotros qué creéis? ¿Creéis que Canadá puede solucionar y revertir este desastre hecho por Trudeau? Recordad que en la pantalla final tenéis un vídeo donde analizamos aún más su gestión. Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.